aquella persona que esté de pronto pensando simplemente en que pone su nombre a sonar para que eh, vaya a llegar al Senado, a la Cámara, pues me parece de una u otra forma, digamos que una irresponsabilidad, y por eso yo he decidido lanzarme a la presidencia de la República, pero con plena convicción. Lo hago para servirle a mi nación, para servirle a mi país, me he preparado para ello y lo hago con todo el amor. Hola, ¿qué tal amigos de quienique.com? Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión tenemos como invitado al representante Eduard Rodríguez, quien ya se unió a esa baraja de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Estaremos hablando con él sobre esta discusión que se viene dando al interior del partido para elegir al candidato que los represente en 2022. También estaremos hablando de su visión de país, de sus ideas. Así que, doctor Rodríguez, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Pues Sebastián, muchas gracias por la invitación. Quítese lo del doctor. Yo soy Eduard, o mejor Rodríguez. Y nada, qué placer poder compartir con ustedes. Eduard, entremos en materia. Yo quisiera que comenzáramos esta entrevista hablando un poco sobre cómo ha comenzado esta campaña. Quizá inició algo silenciosa porque usted no es un político tan mediático, pero pues ya hasta el presidente Iván Duque lo tiene en esa baraja de precandidatos del uribismo, digamos, muy marcado. Pues hombre, mire, nosotros hace más de un año iniciamos a escuchar a la ciudadanía y sus problemáticas en diferentes partes del país. Si bien es cierto, hemos llevado mucha obra y mucha progreso a las regiones, también nos dedicamos a construir, digamos que un futuro desde las regiones, qué es lo que la ciudadanía requiere, y de esa manera empezar a fijar una postura con ocasión del 2022. Pues bien, nosotros le llamamos a eso el Tour Colombia 1, donde recorrimos de norte a sur, de oriente a occidente el país, donde dialogamos con jóvenes, con empresarios, con las bases, sobre todo el Centro Democrático, donde queremos y donde hemos tratado de ganárnosles el corazón. Y ellos mismos promovieron algo que para mí fue muy importante, y es que me dijeron: oiga, Eduardo, usted es el que debe liderar las banderas del 2022 en la presidencia de la República. Así que después de trabajar y trabajar con plena convicción, pues decidí apostarle, hacer esta apuesta para servirle a mi país desde la presidencia de la República. Lógicamente, Sebastián, para que tú conozcas o para que tú sepas qué es lo que quieres de país, no solamente tienes que dialogar, sino que estudiar mucho el país, y en eso nos hemos dedicado a estudiar la nación de oriente a occidente, de norte a sur. Eduard, usted en esta decisión la toma en medio de quizá un panorama complicado dentro del partido, porque pues hombre, hay una abundancia de precandidatos. Quisiera preguntarle, uno, si cree que esto es algo bueno o algo malo, que haya tantos aspirantes a la presidencia del partido, y dos, ¿por qué cree que se está dando este fenómeno? Cuando uno le pregunta a los analistas políticos, le dicen es que algunos quieren poner a sonar el nombre para aspirar a gobernaciones o alcaldías. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Pues mira, Sebastián, lo primero que yo te quiero decir es que hay liderazgos en mi partido, y hay liderazgos, y creo que es importante escuchar a aquellos que quieren presentar también sus candidaturas a la presidencia de la República. No obstante, esto tiene que ser con pleno juicio, tiene que ser con mucha responsabilidad, y yo le he llamado a la política del afecto en tres factores. Uno, capacidad, tiene que haberse preparado para ser presidente. Dos, y capacidad también implica estudiar muy bien el país. Dos, vocación de servicio. Uno no puede estar lanzándose a la presidencia para digamos que llegar al Senado. Eso me parecería una falta de respeto. Y tres, oportunidad. Esto es una oportunidad de oro para nosotros los jóvenes, para seguir liderando el país y para seguir liderando una agenda programática, que es lo que hoy quieren los colombianos. Hay personas muy importantes en mi partido que hay que escucharlas absolutamente a todas, y en ese orden de ideas creo que es bienvenido el debate, un debate democrático, un debate serio, un debate con estadísticas y un debate hacia dónde ve el país y cómo debe ser el perfil del futuro presidente de la República. Aquella persona que esté de pronto pensando simplemente en que pone su nombre a sonar para que vaya a llegar al Senado, a la Cámara, pues me parece
de una u otra forma, digamos que una irresponsabilidad, y por eso yo he decidido lanzarme a la presidencia de la República, pero con plena convicción. Lo hago para servirle a mi nación, para servirle a mi país, me he preparado para ello y lo hago con todo el amor y el afecto para que los ciudadanos, primero de mi partido, me elijan y luego, posteriormente, la ciudadanía colombiana pueda decir, esta es la persona que puede unir a Colombia y puede eliminar esa política de los odios que usted ya sabe quién representa. Representante, ¿usted cree que en medio de esa discusión, porque hay varias precandidaturas, se puede presentar algún tipo de fractura en el uribismo? Y esto se lo pregunto porque uno ve a Cabal criticando a Duque, a Ernesto Macías agarrado con Rafael Nieto. ¿Usted cree que puede haber alguna discusión más allá de lo normal en una elección pues como estas? Mi invitación al partido es que reconozcamos la grandeza de toda una bancada que ha trabajado arduamente por bajar impuestos, subir salarios, que ha trabajado arduamente para la matrícula cero o educación gratuita para estratos 1, 2 y 3, teniendo el mayor eh, presupuesto en la historia en educación, que pasó de 38 a 49 billones de pesos, más de 11 billones de pesos. Eso lo hace sentirse a uno orgulloso de la bancada, y esa es mi invitación, a que cabalguemos sobre los triunfos y no sobre esa política que además creo que ya está mandada a recoger, de generar odios o de generar ambivalencias. Y aquellos que son de mi partido y que maltratan al gobierno, les pediría que por favor le cuenten a la ciudadanía todos los logros que hemos tenido, y de esta forma empecemos a cambiar esa mentalidad que algunos tienen de más bien de criticar al gobierno, de despegarse al gobierno. Aquí nosotros estamos listos es para dar la batalla sobre las ideas y sobre los triunfos que indudablemente ha tenido este gobierno y que han sido en todos los ámbitos. Hombre, uno desde afuera, se lo digo desde el periodismo, cree o identifica que quizá el único candidato que pudiera ser elegido sin necesidad de algún tipo de consulta es Óscar Iván Zuluaga por los 8 millones de votos que ya recibió en 2014. Yo quisiera que habláramos un poquito de este tema porque Óscar Iván Zuluaga, digamos, pasó de estar pues muy callado a tomar cierta relevancia dentro del partido y integra esa lista de precandidatos y al parecer pues como que quisiera ser ese candidato único sin necesidad de ir a un mecanismo democrático. Sebastián, yo soy un hombre profundamente democrático y creo en algo que me dijo alguna vez Carlos Holmes Trujillo. De hecho lo hablamos en diciembre, un hombre grande de nuestro partido que nos enseñó muchos valores y que lo honramos completamente. Él me invitó a un café, y esto se lo cuento aquí como una infidencia, y me dijo: Edward, yo estoy interesado en participar en la campaña del 2022, voy a renunciar eh, en los próximos meses y quiero hacer un acuerdo contigo, un pacto contigo. Yo quedé sorprendido, le dije: sé que muchos ciudadanos quieren que tú también seas candidato. Hagamos un gran proceso democrático, un proceso democrático donde si tú ganas, yo seré tu primer soldado, pero si yo gano, espero que tú seas mi primer soldado. Y yo le dije con todo el cariño a ese gran hombre como lo es Carlos Holmes Trujillo, yo le dije: doctor Carlos Holmes, este es el camino para escoger un gran candidato, para que las bases escojan un gran candidato, para que los jóvenes de mi partido escojan el mejor candidato, para llegar con ideas y con una propuesta sólida y robusta. De tal manera que yo lo único que le he dicho al doctor Oscar Iván Zuluaga es: doctor Oscar Iván Zuluaga, somos democráticos, trabajemos en las ideas. Y yo creo que la Colombia del 2014 es muy diferente a la Colombia del 2022. Y creo profundamente que Oscar Iván es un hombre íntegro, bueno, pero también creo que son las bases del partido las que deben escoger el candidato. A ellas me someto y a la democracia siempre me sometí. Eduard, ¿usted cree que por estas discusiones que hasta ahora se están dando, el uribismo o el centro democrático podría estar llegando tarde a las elecciones de 2022? Al contrario, a mí me preocupa que, pues que no entendamos, o como lo decía en estos días el presidente, hace 4 años nadie conocía a Iván Duque.
Hace 4 años todo el mundo decía, ah, sí, ese es un buen pelado. Como dicen de mí, qué pilo ese pelado, qué brillante, pero nunca lo daban por presidente. Creo que la ciudadanía lo que hoy necesita es menos protesta y más propuesta. Lo que la ciudadanía necesita es ejemplo. Lo que nosotros necesitamos es hacer pedagogía de todos los logros que ha tenido el gobierno nacional. Por ejemplo, Sebastián, uno de los logros que a mí me hacen sentir orgulloso de mi partido, del presidente Duque y del ministro Jonathan Malagón, es que le cumplimos a más de 150.000 familias que lo que pagaban en arriendo se convirtiera en su cuota de vivienda propia, incluso menos de lo que hoy pagan o de lo que pagan en arriendo. Hoy es su cuota de vivienda propia, donde llegamos con subsidios de 40 a 70 millones de pesos y donde nosotros tenemos que ir avanzando. Una de mis propuestas, Sebastián, es, por ejemplo, permitir que en Colombia haya una gran revolución del empleo a través de la construcción de vivienda. Y para eso tenemos que bajar la tasa a viviendas inferiores de 200 millones de pesos al 2.5 efectivo anual. Esa es una gran propuesta y sobre eso el Centro Democrático siempre ha cabalgado, sobre las ideas y no sobre las componendas políticas. Nosotros sabemos de ideas, sabemos de servirle al país y no sabemos de componendas políticas y por eso tenemos grandes liderazgos en nuestro partido. Representante, a diferencia de muchas personas en el país, de acuerdo con las encuestas, y a diferencia de muchas personas dentro de su partido, usted hace una muy buena calificación del gobierno de Iván Duque. Básicamente, usted podría ser el candidato de Duque en esa disputa que hay por el precandidato o candidato del uribismo. Pues yo aspiro a ser el candidato de Duque, de Rodríguez, de Pérez, de todos los colombianos y sobre todo de las bases de mi partido, de los Zuluaga, de los Valencia, pero también de los ciudadanos que hoy necesitan es propuestas. En ese orden de ideas creo que nosotros lo que necesitamos es ser candidatos de la ciudadanía y no solamente de un presidente. Yo indudablemente creo que el presidente Iván Duque ha dejado un gran legado. ¿Qué decir de lo que me decía ahorita Antonio, un zapatero que comparto desde hace muchos, muchos años con él? Y me decía, hombre, yo le valoro mucho al presidente Iván Duque ese compromiso por la vacunación masiva, por la reactivación segura que nos está ayudando a nosotros. Hoy somos de 31 millones de colombianos los que tienen una dosis o ya su vacunación completa y eso es de resaltar. Hay que resaltar cómo nosotros le quitamos a la salud a los corruptos, a los politiqueros. Hay tantos logros por destacar que no son solo logros de Duque, sino son logros de Pérez, de Rodríguez, de toda una bancada que indudablemente ha trabajado y de toda la ciudadanía que son los que se ven beneficiados y los que nos pusieron acá y que son nuestros jefes. Hay que recordar que a ellos nos debemos y por ellos trabajamos. Hombre, ¿usted cómo ve llegando al Centro Democrático a las elecciones de 2022, partiendo de que muchos seguidores de esta fuerza política pues señalan que algunas banderas del partido se perdieron durante el último mandato, seguramente con algunas justificaciones, pero es indudable que banderas como la seguridad pues se han visto muy afectadas y pues eso, digamos, podría afectar de alguna manera el discurso de ustedes como precandidatos, pues llegándole al electorado con unas ideas que en el último mandato pues se vieron muy afectadas. El partido tiene tres ejes fundamentales. Seguridad, que le hemos dicho legalidad. Y cuando digo seguridad, le hemos dicho legalidad, nosotros hablemos con resultados, alias el guacho, aún Jesús Santrich, todas las guerrillas o todos los excombatientes de las FARC que hoy se les llama o mal denominados disidencias están en Venezuela. Le hemos dado los golpes más duros al narcotráfico. Tenemos el índice más bajo de homicidios de la historia de Colombia, pero además hemos dicho que el que la hace la paga. Y todos aquellos que estaban generando bloqueos ilegales, que estaban acabando con tractomulas, que estaban acabando con ambulancias, que hicieron miles y miles de cosas en diferentes partes del país, están capturados y siendo judicializados por un juez de la República. Nosotros no hablamos con, digamos que, o mejor, aquí hay que hablar es de hechos,
hechos concretos y la seguridad indudablemente fue transformada desde que llegó Iván Duque al gobierno y a la presidencia de la República. Nosotros tenemos que seguir insistiendo y haciendo pedagogía de cada uno de los logros que hemos hecho. Los cultivos ilícitos van bajando, pero además creo que hay algo importante y es preguntarnos por qué quiere matar al presidente Duque. Si los delincuentes están felices, pues no creo que quieran matar al presidente, pero como nosotros hemos sido la piedra en el zapato, pues por supuesto que los delincuentes están pagando escondedero a peso y además tratando de asesinar al propio presidente de la República. Así que lo nuestro en seguridad ha sido contundente y seguirá siendo aún más contundente, porque vamos por esas personas o esos, yo les he denominado colectivos chavistas que andan generando miedo en Bogotá, Medellín, Cali, en las principales ciudades, en el campo como Boyacá, como me lo expresaban muchos ciudadanos, pero también por aquellos de nacionalidad colombiana que siguen persistiendo en delinquir. Nosotros tenemos una sola política en seguridad y legalidad, que el que la hace, la paga. Representante, lamentablemente diciendo en esto no estoy de acuerdo con lo que usted plantea, porque si hablamos de hechos, nunca habíamos tenido tanta coca sembrada. La guerra de los campos se trasladó a las ciudades. El paro, pues hombre, se evidenció que hubo una guerra civil y la estrategia de seguridad realmente no funcionó. O sea, es que el paro terminó y terminó pues disolviéndose en casi que por errores del comité, por declaraciones cerradas, pero no porque el gobierno lograra decir, hombre, hago esto y controlo a la gente en las calles. Entonces, desde este punto, le pregunto, ¿no cree que es quizá un error hacer tantas buenas calificaciones en aspectos que quizás son los más flojos del gobierno de Iván Duque? Sebastián, nosotros tenemos que hablarle a la ciudadanía con plena transparencia. Yo no podría usted mentirle ni mucho menos a la ciudadanía. Y yo quiero, así como usted tiene su visión de las cosas que es respetable y que es reflexiva, la cojo como reflexión, déjeme hacerle la siguiente connotación. Uno, hemos tenido problemas y muy graves en Bogotá, Medellín y Cali. ¿Quién es el principal policía de esas ciudades? El alcalde, ¿o no? Nosotros le dijimos a los alcaldes y a los gobernadores, solucionen el problema, no permitan que me bloqueen las vías. Usted sabe que esto le metieron mucha politiquería. Y entonces, no, que la policía no puede actuar, que la policía no debe actuar. El presidente de la República fue muy respetuoso. Pero cuando ya se le salió de las manos, como se le ha salido en Popayán, en Cali, en Medellín y en Bogotá, a los alcaldes que no son de nuestro equipo de trabajo, que hablan mucho, pero no hacen absolutamente nada, cuando se les salió de las manos, intervinimos nosotros. ¿Cómo? Conforme lo dice la Constitución y la ley. Levantamos los bloqueos que estaban afectando a miles de ciudadanos y lo hicimos con la contundencia de la Constitución y la ley y protegiendo los derechos humanos, entendiendo que por un lado hay que dialogar con los jóvenes y para dialogar no hay que bloquear, y por eso hemos construido políticas públicas para nuestros jóvenes. Empleo, donde se le ha dado el 25% a aquellos que contraten a nuestros jóvenes o que empleen a nuestros jóvenes. Aquí lo que tenemos que hablar es de oportunidades. Dos, el tema de vivienda propia para jóvenes. Hay que mirar esos subsidios enfocados en que los jóvenes se conviertan en propietarios. Tres, nosotros tenemos el mayor presupuesto en educación, como ya se lo decía, de 38 a 49 billones. Eso no había pasado nunca en la historia. Aparte de eso, hicimos los colegios, que son 169, que no hizo el gobierno anterior en 8 años. Los megacolegios, y ya los terminamos y se los entregamos a los jóvenes, que es donde necesitamos que estén. Pero además hicimos la estrategia Sacúdete para evitar que muchos jóvenes cargan en manos de los delincuentes. Eso permite que en la mañana estudien y que en la tarde hagan ejercicios o estudien música o vayan a una escuela de fútbol. Eso es hacer país, eso es hacer patria. Y por lo mismo yo digo, en seguridad, la estrategia no tiene que ser en castigar, sino en prevenir.
Y yo que estoy pensando hacia futuro, Sebastián, tenemos que enfocarnos como sociedad en proteger a los adolescentes de 10 a 14 años, porque ahí es donde los reclutan las organizaciones criminales y tenemos que evitar y prevenir que cometan un delito. Porque ya cuando cometieron el delito, ¿ya para qué, Sebastián? Tenemos es que cuidarlos y cuidarlos a través de la educación, cuidarlos a través de las oportunidades. Sebastián, déjame contarle quién soy yo y que no suene como usted no sabe quién soy yo, no, sino que suene lo que realmente soy. Yo soy nacido en Aquitania, Boyacá, hijo de un campesino humilde, de una madre comunitaria que cuidaba niños. Cuando yo tenía 6 años, la violencia tocó a mi puerta porque habían asesinado a mi hermano mayor, lo había asesinado las FARC y entierran a mi hermano mayor en Aquitania. Y por eso todos los días mi mamá le tocaba ir al cementerio, situación que nos obligó a desplazarnos para Bogotá e irnos a vivir aquí al Rincón de Suba, una piecita donde una tía, donde mi tía Chavita. Luego, con esfuerzo, consiguieron comprar una casa en la granja donde yo estudié, donde yo viví. Yo estudié y trabajé en la granja y estudié en escuela pública, en colegio público. Yo no tenía la oportunidad para poder pagar mis estudios de la universidad y logré a través de un crédito en el ICETEX estudiar en la noche y trabajar todo el día. Y no obstante, me dieron una oportunidad para entrar en el Ministerio del Interior y me convertí en el mejor funcionario. Y no solamente me convertí en el mejor funcionario, sino que fruto de eso, entré como contratista, terminé siendo el asesor principal de legislativo del Ministerio del Interior y de Justicia y me premiaron enviándome a la Embajada de Colombia en Australia, donde pude también complementar, digamos que la visión del mundo para traer proyectos de ley tan bonitos como el no uso de bolsas plásticas, que es de mi autoría, o el ecocidio, que protege los parques y que protege a Colombia de la deforestación y que nos permite tener una visión de medio ambiente de largo plazo. Me he formado y las oportunidades no pueden ser solo para mí, tienen que ser para todos los colombianos. Y por eso en seguridad, el tercer eje se trata de política social. Y la política social está en dar oportunidades a todos los colombianos, en dar trabajo a los ninis, que no es que no quieran estudiar y trabajar, es que no tienen oportunidades. Tenemos que crear empleo, tenemos que conectarnos con esos jóvenes. Y a esos jóvenes yo quiero decirles de todo corazón, júzguenos por nuestras ejecutorias, no por lo que nos dice la gente de nosotros. Atrévanse a conocernos como nos hemos atrevido a conocer cientos de jóvenes que son brillantes y que pensaban diferente a nosotros, pero son personas que tienen algo en común como lo tenemos usted y yo, Sebastián, y es que somos colombianos y somos gente berraca que quiere salir adelante. Representante, en un país con 50 millones de historias, quizá muchas como la suya, que pues le tocó difícil, le tocó más complicado que a muchos otros, háblenos un poco de cuál cree que es esa fórmula para sacar al país adelante, para sacar a los jóvenes, a los que quizá en ese momento están pasando pues una temporada difícil ya post pandemia. Háblenos un poquito de esa fórmula que usted le quiere. Sebastián, indudablemente yo creo que el reto más grande, o mejor, uno se siente feliz cuando dice hay educación gratuita para estratos 1, 2 y 3. Es un logro que tenemos que pensar si los demás gobiernos van a mantener esa política pública o no. Y ese logro tiene que ir acompañado de tres ejes fundamentales. Uno, lo que yo le he llamado el saber hacer, que no es cosa mía, sino me la decía un industrial de Boyacá, enfocarnos en los talentos de los colombianos y decir, necesitamos un plan de choque, que es el famoso plan Marshall. El cómo hacerlo tiene que estar enfocado en apoyar el sector privado para que contrate a esos jóvenes, los capaciten y también mirar a través de alcaldías, de gobernaciones o a través de juntas de acción comunal o a través de federaciones como la Federación de Cafeteros, cómo nosotros terminamos obras históricas que son necesarias, acueductos rurales, vías terciarias, vías para nuestros campesinos, andenes en los municipios, vías aún en los municipios, embellecer los municipios. Entonces lo que queremos hacer es nosotros generar con la plata de regalías un plan de choque, donde ese plan de choque contendrá
o será de 24 meses donde vamos a pagarle a esos jóvenes entre 1.000.000 y 1.500.000 para que hagan estas obras. 3 meses vamos a capacitarlos, vamos a estudiar, vamos a capacitarlos a través del SENA y los otros 21 meses vamos a ejecutar esas obras que tanto necesita la nación o vamos a permitir que la empresa salga adelante. O, por último, vamos a mirar si esa persona era un emprendedor y se quebró. Hay que ayudarle con unos recursos para que vuelva a salir adelante. Ese es el saber hacer y eso es lo que necesitamos. Pero además de eso, que es transversal, que es política de empleo, empleo y más empleo, tiene que generar oportunidades para que salgamos absolutamente todos adelante. ¿Sabe qué me dice Sebastián? La ciudadanía, que no quieren que le den el pescado, quieren que le den la oportunidad de pescar. Y en eso tenemos que enfocarnos, en que no haya, que exista más que una política de subsidios, una política de empleo, que exista una política de oportunidades y que me den la oportunidad de salir adelante. Vuelvo e insisto, no tiene que ser solo para mí. Yo soy fruto de esas oportunidades. Tiene que ser para todos los colombianos que hoy, que son ninis, y no es que no quieran ni trabajar, estudiar, es que no tienen la oportunidad por la politiquería, por diferentes factores, porque el país está en quiebra y tenemos que sacarlos adelante. Tenemos que unirnos como colombianos, dejar los ismos atrás y entender que unidos podemos más y que podemos sacar este país adelante. Representante, usted que ya se metió en esta carrera por la presidencia, ¿cuál cree que es el mayor reto que va a tener el próximo presidente de Colombia? Reactivar a la nación. Si bien es cierto, el presidente Iván Duque va a dejar un crecimiento del 8%, ese crecimiento tiene que ser sostenido. La única forma de salir adelante como país es haciendo riqueza, es generando empleo, es generando oportunidades, es acabando con los odios y dándole muchos recursos a la educación. Eso sí, vigilándola y promoviendo la calidad en la educación. Por eso, ¿sabe qué, Sebastián? Nosotros tenemos que pensar en grande como país. Una de las ideas que hemos venido estudiando es 1.000.000 de becas para los jóvenes, para esos niños que a veces también ni estudian ni trabajan, y para las nuevas generaciones que vienen y que necesitan esperanza, diciéndoles ese 1.000.000 de becas lo vamos a trabajar en 3 ejes fundamentales. El primero, Big Data. Segundo, que es muy importante y es desarrollo de software. Y 3, análisis de datos. Un estudiante que hace eso hoy en el mundo se convierte en los policías cibernéticos del futuro y Latinoamérica los necesita. Podemos de acá exportar seguridad para Latinoamérica cibernéticamente, pero además una persona pasa de ganar 1.000.000 de pesos, 1.500.000, a ganarse entre 5 y 10 millones de pesos. Esa plática le va a servir para su familia, le va a servir para comprar un nuevo apartamento, entrar en el proceso de jóvenes propietarios, le va a permitir comprarse una moto, un carro, tener calidad de vida, viajar, y a eso tenemos que apuntar, a entender que nosotros somos gente talentosa y que en nosotros mismos están las soluciones, no con la política de odios, sino con la política del afecto, como la he venido promoviendo por todo el país. Bueno, representante Eduardo Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Quién y Qué. Fue un gusto conocer su visión de país, que nos hablara un poco de esta discusión, del debate que se está dando al interior del Centro Democrático. Estaremos muy pendientes a lo que vaya pasando con su futuro político, con esa aspiración a la presidencia, y aquí las puertas de Quién y Qué siempre abiertas al debate entre demócratas. Pues Sebastián, qué bueno que ustedes fortalezcan esa democracia, toda la gratitud, todo el afecto. Y bueno, espero que le haya gustado a usted y a todos los que nos están viendo. Muchas bendiciones y oren por mí para que Dios me dé todos los días sabiduría.